Buenas tardes a todos, un fraternal saludo a los que nos acompañan. Hoy tenemos el placer de hablar de uno de los pensadores más importantes y más vigentes, Stanislao Zuleta. Para ello nos acompañan dos miembros del CES, el Centro de Estudios Stanislao Zuleta, Daniela Cardona y Santiago Piedrahita, a quienes de antemano doy las gracias por su generosidad y por su disposición para esta conversación que se pretende una abrebocas o una aproximación a la lectura desde Zuleta. Bienvenido Santiago, bienvenida Daniela, un gusto tenerlos en este espacio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí también. Un saludo para vos, Alejandro, y para las personas que ya se conectaron y que se van conectando. Gracias por la invitación. La verdad, nos alegra mucho poder entrar en vínculo con la Biblioteca de la Universidad Nacional y agradecemos pues este conversatorio. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Inclusive pienso que estábamos en mora por el trabajo que hacen ustedes, precisamente divulgación del pensamiento y obra de Stanislao Zuleta. Yo ya les había mencionado que cuando me remito a las inducciones que yo doy en la Universidad Nacional, noto lastimosamente que todavía tenemos olvidados varios pensadores nuestros, entre ellos pues Zuleta, ¿cierto? Yo voy a empezar con una anécdota, pregunta, y es un recuerdo personal, hace muchos años, pero muchos más de los que yo quisiera. En la Universidad de Antioquia tenía la maravillosa costumbre de exhibir fragmentos de pensadores, de escritores, afuera de la biblioteca. Me encontraba en una de esas cafeterías, tronquitos, más o menos cercana, y bueno, y leí algo así, una cosa que me impresionó mucho. Fue este fragmento que les comparto, que es muy conocido, pero no por ello deja de ser menos contundente. Decía así: el Quijote es el hombre tardío, el hombre que ha fracasado en todo durante toda la vida, que no ha sido más que un fracaso y que no se resigna a la vida cotidiana y prefiere salir. Y ese salir quiere decir muchas cosas: nacer, enloquecerse, desadaptarse, aventurarse. Entonces Cervantes construye todo el comienzo del Quijote con la imagen del hombre cotidiano, por parejas de oposición, una cosa verdaderamente extraordinaria, una estructura musical. Todo está en parejas de oposición. Y tenía en su casa una ama que no pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y se pasaba las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio. Leyendo libros de caballería, todo no cae en oposiciones. Ese fue el fragmento que yo leí. A mí realmente eso fue para mí un despertar enorme. Ese fue mi primer encuentro con Zuleta y para mí fue toda una revelación que además me llevó y me abrió un mundo nuevo. Me llevó a leer filosofía, psicoanálisis, me llevó a Thomas Mann, a Kafka, y básicamente me abrió un mundo de posibilidades, pero además de las posibilidades que me abrió, me dijo en la cara que yo no sabía leer, y que el Quijote que me habían mencionado no era tal. En realidad nunca había leído La Metamorfosis, ¿cierto?, de Kafka. Entonces fue un encuentro para mí tristemente delicioso, pero muy transformador. Por eso quería preguntarles cómo fue para ustedes ese primer encuentro con Zuleta. Podemos empezar con Daniela, que nos relate cómo fue ese primer encuentro con el pensador. No tengo una anécdota tan bella como la tuya, porque incluso en tu anécdota se encierra la manifestación de hay una forma de leer que toca las fibras de la vida, en ese apartado tan bello pues que nos leíste. En mi caso, pues a mí me ocurrió, como imagino le ha ocurrido a muchos estudiantes o de colegio o de universidad, que le ponen a uno como texto de referencia en alguna materia el elogio de la dificultad. Y bueno, por ahí empezó a aparecer ese nombre, pero realmente en mi caso el encuentro pues más contundente fue a partir de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, de la que yo hice parte. Y
Y fue a partir de esa corporación que pude encontrar a un hombre que hablaba de ciertos malestares míos. Una desadaptación a propósito del fragmento que nos estabas leyendo y que uno no lo podía nombrar muy bien. Es que no me cuadra la manera como me ofrecen la formación en la universidad, o no me cuadra cómo está ordenada la sociedad, donde uno ve un montón de injusticias, de arrebato de derechos sociales. Y haber ingresado pues a la corporación Estanislao Zuleta, yo ingreso en el año 2010, en octubre del 2010, fue la oportunidad de encontrar que había un pensador colombiano que posibilitaba ponerle voz a un conflicto social y subjetivo que en ese momento pues aparecía en mi corazón, que en ese momento tenía yo 20 años. Y bueno, fue como por esa vía, fue una vía organizativa, pues me encuentro con Zuleta, y lo agradeceré toda la vida pues a Corpo Zuleta, que incluso pues la invitación la hizo Carlos Mario González, que es profesor de la Universidad Nacional. Santiago. Bueno, pues yo conocí a Zuleta a los 22 años, estaba cursando el último semestre de la ingeniería de la que me gradué, en la Nacional. Soy ingeniero mecánico. Y pues yo lo conocí porque yo quería aprender a leer. Yo veía a un profesor que él me daba soldadura. Y a veces pues me decía que agradecía mucho que no habláramos pues de tornillos de vez en cuando, sino de literatura. Entonces me hablaba del Quijote y me hablaba de Dostoyevsky. Y digamos pues que hay algo que hace eco en uno, en las personas con las que uno se identifica. Y el caso es que yo quería eso para mí, pues. Eso que él estaba sintiendo y que intentaba transmitirme entre palabras, lo quería yo para mí. Y yo cogí Crimen y Castigo, pero yo no hice nada con Crimen y Castigo. Yo no entendí nada. Yo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la magia pues que le viene al asunto? Entonces yo le dije al profesor, y él me dijo que cogiera una clase, precisamente pues con el mismo Carlos Mario González, que fue profesor de allá, que es profesor todavía, creo que es de la Nacional, y él estaba dando precisamente una clase sobre Estanislao Zuleta. Y yo en principio pues también dije, bueno, pues yo quiero aprender a leer, pero ¿quién es Estanislao Zuleta? Lo busqué en internet, decía filósofo colombiano, y yo decía, pero yo qué tengo que ver con esto, si estoy estudiando ingeniería. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Sí, no, yo no lo conocía. ¿Vos qué decís eso? Yo no me acuerdo, claro, yo lo conocí fue ahí. Y el texto también, el primero que leímos, según recuerdo, fue el sobre la lectura. Y yo quedé impactado pues, y fascinado por eso, por la forma en la que veía, por la forma en la que Estanislao era capaz de hablarme a mí. Por más pues de que evidentemente Estanislao no me tuviera entre sus receptores pues cuando estaba diciendo eso, pero él lo logra por el estilo mismo de su oratoria, pues porque él es más que todo orador y lo que conocemos son transcripciones, y ese estilo está pasado pues por hablar de la vida cotidiana, esa cosa que hizo y vos le diste con el Quijote. Le habla a uno pues en la lengua de uno y lo acerca a cosas que para uno pues creía eran inalcanzables. Por ejemplo, a mí me acercó a Nietzsche pues porque él se para mucho en Nietzsche en ese texto, y yo creí que eso no estaba habilitado para mí, casi que como si yo no tuviera derecho a la filosofía. Porque yo creo que hay mucha gente que habla de la filosofía y escribe filosofía para dejar a gente por fuera, por ejemplo a un ingeniero. En cambio Zuleta habla para dejar a todos adentro pues, y esa acogida la agradece pues uno mucho, tanto así que me tiene aquí ahora pues hablando. Tuvo un efecto transformador, veo que en nosotros tres se remite a la lectura de Zuleta, y creo, estoy hablando por ustedes tomándome un atrevimiento, pero pues veo que tuvo un efecto muy transformador igual
en nosotros. Y iba a hacer otra pregunta, pero me quedé porque es que con lo de ingeniero de Santiago, ¿cierto? Porque es que por aquí tengo una y la voy a leer, pero pues de más adelante hablaremos de eso. Pero es que no la quiero dejar pasar, pues ya que mencionaste la ingeniería, ¿cierto? Y es que esto es muy hermoso. Dice, está precisamente en uno de los cuadernos de ustedes, dice, hoy en día se puede formar un ingeniero en una rama particular de una manera eficaz, pero que es al mismo tiempo prácticamente un analfabeto en otros campos. Su capacidad de reflexión en el campo político, literario, humano en general, sus ideas sobre el amor o sobre la muerte, es prácticamente nula. Así sea un PhD altamente especializado. Santiago, qué bueno que hayas salido de ese círculo y te hayas abierto a todo esto. Y yo lo veo en los clubes de lectura que tengo, que los ingenieros inclusive están yendo mucho más ingenieros a los clubes de lectura y eso me agrada muchísimo, no porque haya sesgo, sino que me agrada muchísimo porque se están acercando y ahorita vamos a hablar de ese tema, de la especificidad, creo que se puede decir así, en Zuleta, ¿cierto? O desde la especialidad en Zuleta, ¿cierto? Desde ese nombrar, dedicarse solo a una especialidad. Pero bueno, para no alejarme de la próxima pregunta y no adelantarnos, vamos a hablar ahora al tema que nos remite, además por el que llegamos, que fue mencionado por ustedes varias veces, es el texto sobre la lectura, ¿cierto? En ese maravilloso texto donde de la mano de Nietzsche, el psicoanálisis nos habla de la lectura como trabajo. Uno le dice eso a los muchachos y ya los tiene confundidos, trabajo. Y aprovecho que ustedes tienen todo un curso, doy fe de ese maravilloso curso que tienen, para que nos cuenten precisamente sobre el tema, para que nos den sus apreciaciones sobre eso precisamente, sobre la lectura en Zuleta. Vamos a empezar entonces ahora con Santiago, puede ser. Bueno, a ver, en ese texto Zuleta dice pues que la lectura es un trabajo, pero porque Zuleta tiene una concepción muy particular del trabajo. Y el trabajo normalmente para nosotros se nos presenta como un gasto, una inversión de tiempo que se hace en función de otra cosa que no es el trabajo mismo, pero que se obtiene por medio de él y que es el salario. Y que puede llegar a justificar en el momento que no es el trabajo, sino que es el ocio, ese esfuerzo, por las cosas que uno puede llegar a comprar, los paseos que se puede dar, lo que sea. Es decir, el trabajo no se puede justificar a sí mismo, sino que se justifica por lo que él como mediación permite por fuera del trabajo, en el ocio. Es decir, en el capitalismo, porque esa forma del trabajo está inscrita históricamente y no es natural, por decirlo así, se separa precisamente el trabajo como algo obligatorio, como algo que no tiene que ver con uno, de en lo que uno se sentiría más en función de uno, que sería en el ocio, que sería el lugar en donde uno puede hacer fiesta, en donde no se tiene que preocupar, etcétera. Esa falsa posición que dice Zuleta trabajando es el problema del trabajo con Thomas Mann. Zuleta la rompe con el mismo Thomas Mann diciendo que precisamente el trabajo tendría que ser no inversión en donde uno se pierde pues su vida, algo así, donde hace un esfuerzo por algo otro, donde va a empezar a hacer la vida, sino que el trabajo debería ser producción de uno mismo, un trabajo sobre sí mismo. Y ahí también está pues amparado en Marx. Es decir, no una forma negativa del trabajo, sino una forma positiva, no como gasto, sino como producción de la humanidad que uno es. Entonces, cuando él habla de que la lectura es un trabajo sobre sí mismo. Ese trabajo consiste, pues, en Zuleta, en que primero hay que entender que el texto es una alteridad para uno. Eso es muy difícil y nosotros en el CEDESP lo hemos notado. Por lo general, la gente cuando aborda un texto, cuando escribe, cuando habla del otro, está muy autorreferenciado y por lo general intenta proyectar lo que él ya es y se constituye pues en su identidad en los otros. Y ese otro puede ser el texto. Entonces puede llegar a reducir al texto a decir lo que uno ya sabe y dejarlo tranquilo.
Si leer es un trabajo para Zuleta es precisamente porque el texto no es uno, sino que constituye una alteridad. Y si es un trabajo que es formativo, es porque incluso le va, en muchas ocasiones, pues en los textos que propone Zuleta, le va a decir cosas que usted no quiere decir y que si usted las aceptara, le implicarían por lo menos adoptar una posición frente a eso. O acepto lo que me dicen, por ejemplo, que no estoy viviendo como debería, así muy socráticamente, pues, o lo reprimo, pues, y no hago nada con eso. Pero en todo caso, en la lectura en Zuleta, al tener uno que hacer una interpretación de un texto que le está diciendo otra cosa con respecto a uno, que eso que le está diciendo precisamente puede ser una crítica de la forma de la vida que lleva, exige un trabajo y exige tomar una posición. Y ese trabajo es formativo en tanto para Zuleta, uno siempre lee con lo que es. Es decir, eso que decía ahorita Daniela, o yo de por qué que algo en nosotros tenía que hacer eco de lo que estaba diciendo Zuleta en su palabra para que uno lo tocara. Es decir, Zuleta no se inventó eso. Zuleta no se inventó en mí, por ejemplo, el amor a la filosofía, por más que yo no supiera que ese amor yo lo tenía, pero él me lo hizo saber. Algo así pide él también cuando uno lee, que vaya con lo que es. Y ese es, en Zuleta, sería los problemas por los que pasa la vida de uno. ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa el amor? ¿Por qué no me cuadra las formas de la amistad? ¿Por qué no me cuadra lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que sea? Leer desde ahí, que sería una perspectiva desde la cual leer, implicaría ya no solamente un trabajo de ver qué dice el texto, sino sobre sí mismo, porque las perspectivas de solución de ese problema, en tanto es íntimo, no pueden sino llegar, pues si ya uno tiene una postura de ser consecuente, a que uno se revise a sí mismo. Es decir, a mí me pasó algo parecido, pues, y yo por eso traigo el tema del trabajo. Yo, no es casualidad, pues, digo yo, que ha conocido a Zuleta precisamente al final de la carrera, el momento en el que iba a empezar a trabajar. Y yo me identifiqué completamente con Zuleta hablando del trabajo y hablando precisamente de Thomas Mann en La Montaña Mágica, porque también hay un ingeniero que está a punto de hacer las prácticas y no le cuadra el trabajo. Eso que en mí se instalaba como pregunta, yo lo tomé entonces bajo la fórmula de él para leer. Pero si de ahí yo sacaba que el trabajo entonces no podía ser una falsa posición entre lo que sí me importa de estar por fuera del trabajo y el trabajo que es un sacrificio, lo lleva a uno a un desgarramiento, a tener que tomar una decisión con respecto a sí mismo. Por eso en Zuleta la lectura es un trabajo y es transformación y exige un esfuerzo que normalmente uno no está dispuesto a hacer, porque cuando lee más o menos lee pues para olvidarse de sí. Aquí Sí, tiene que ser un esfuerzo para concentrarse en sí, para uno conocerse a sí mismo. Bueno, por ahí. Daniela. Pues a mí me gustaría ahondar en aquello del desgarramiento. Sí. Que con la concepción de Zuleta acerca de la lectura hay un movimiento que es difícil de aprender, que ya voy a decir cuál es, pero que vale mucho pues la pena bregar a entender. ¿A qué movimiento me refiero? Santi nos decía que es menester ir a la lectura con lo que uno es, sí, que es igual a decir, a leer con los propios problemas, los propios conflictos, porque precisamente pues en la concepción de la lectura de Zuleta se lee desde un problema. Pero cuando decimos a la luz del pensamiento de Zuleta que uno va con lo que es a la lectura, quiero remarcar también algo que dijo Santiago, no es para uno reprendarse a sí mismo, sino que uno está yendo con eso que es, pero para poder revisarlo, para poder interrogarlo, no para solazarse con la forma en la cual uno se encuentra con respecto al amor, la amistad, la maternidad, etc. Y esto uno lo dice como fácil, pero en términos de experiencia es realmente muy complejo, sobre todo por lo que ha acaecido con la lectura de nuestro tiempo, que la han tornado equivalente a un proceso para adquirir información
y que tal información cualifique unas fuerzas de trabajo, para que tales fuerzas de trabajo sean los profesionales, pues, que salen al mercado, y a partir, pues, de esa información poder llevar a cabo determinadas tareas. Es muy difícil esta concepción, porque esta concepción le dice a uno que implique la vida, pero vuelvo y digo, no para un solazamiento, para el solaz, sino para una interrogación de sí. Y me gustaría, pues, como poner un ejemplo. Alguna vez tuve que ir a un conjunto de colegios a hacer un entrenamiento, vaya palabra, en las pruebas ICFES, que los muchachos y las muchachas pues entrenaran para responder las pruebas ICFES en el ámbito de la lectura crítica. Y me impactó mucho escuchar a algunos, porque yo les preguntaba que ellos por qué creían que les iba mal en esas pruebas, y ellos empezaban a asumir como una falta de capacidad de comprensión, incluso como si les hubiesen dicho que tenían ciertos problemas cognitivos. Y a mí eso me sorprendió mucho, porque aparte de que sentía que había una falta de responsabilidad pues por parte de quienes habían buscado enseñar la lectura crítica, porque estaba dejando toda la responsabilidad en ellos, aparte pues de ese impacto que me generó la respuesta, yo les decía, no, pues probablemente esa dificultad vaya por otra vía, y vaya por la vía de que los textos, porque habían textos muy, muy contundentes, pues, que les ponían a ellos a leer, que les estaban interrogando su propia identidad, y que entonces el problema no era como de, no sé, problemas cognitivos, dificultad para poder hacer una lectura, sino que era más bien un problema con relación a la interrogación de su identidad, porque es difícil tomar el texto como una alteridad. Zuleta dice que la lectura como trabajo es el desciframiento del código interno del texto. Ese desciframiento del código interno del texto es ser capaz de decir, ahí se está enunciando otra cosa, quizá desde otro lugar, desde otros entendimientos y desde otras sensibilidades, que empezarán a interrogar la mía en algunas ocasiones, pero esa interrogación es la interrogación a la propia identidad, es la interrogación a los valores, a las concepciones ideales en las cuales uno está haciendo la propia vida. Entonces, bueno, cuando yo le hablaba a los muchachos y a las muchachas que de pronto la dificultad de la comprensión iba por otra vía, y bueno, y por la vía pues de la falta de enamoramiento pues con la lectura misma, con lo que decía ahorita Santi, como si se les dijese no tienen acceso a eso, se les vedase el acceso, porque creo que el acceso se veda mucho cuando la lectura solamente es un instrumento. Ahí está muy vedado el acceso, porque no está puesto pues en relación con la propia vida y con el propio ser. Fue como mucho más importante para ellos decir, bueno, entonces parece ser que la lectura tiene que ver con mi vida, y las dificultades que quiero en la lectura son de orden existencial. Esas son las dificultades que quiero con la lectura, porque si esas son las dificultades, entonces algo está pasando conmigo a propósito de ese trabajo. Ese trabajo que mencionan, que menciona Zuleta precisamente con la lectura, es una cosa muy tenaz, porque, por ejemplo, eso es un desacomodo, un desgarramiento que habían hablado ustedes ahorita. Y yo, escuchando a Daniela y a Santiago, escuchándolos a ustedes, recuerdo esos momentos, muchos, la verdad, de procrastinación, entregado a esos placeres culposos, al hedonismo, de cualquier libro light, por ejemplo, una serie light sin mayor profundidad, y realmente me sentí, como dice Zuleta, cuando menciona ese lector fácil, ¿cierto? Y hay un fragmento que me gusta mucho que dice, y viene para la otra pregunta, de lo que estábamos hablando precisamente, de ese lector. En una frase de Valery, no hay autores fáciles, lo que hay son lectores fáciles. Hay autores que son más francos, como Kafka, que de una vez le muestra a uno que si no interpreta, lo mejor es devolverse. Hay otros que son camuflados, como Dostoyevsky. Uno puede leer Crimen y Castigo sin darse cuenta que no ha entendido nada.
sino que un señor mató a 2 viejas y finalmente lo metieron a la cárcel. Y en las páginas rojas de los periódicos aparecen cosas de estas todos los días. Eso no quiere decir nada. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con crimen y castigo. En ese trabajo de interpretación, que no es fácil, como veníamos diciendo y como me puse de ejemplo, que no es nada fácil, que hace el lector tratando de descifrar ese código que le permita darle ese sentido al texto, deviene necesariamente en un cambio en el lector, ¿cierto? Porque la misma comprensión surge una transformación. Estábamos hablando o mencionando ahorita de eso, ¿cierto? ¿Cómo sería para ustedes ese nuevo lector que surge precisamente de descifrar ese código? Bueno. Yo diría 2 cosas antes de... podemos tomar el ejemplo pues, de la metamorfosis que el mismo Zuleta lo ponía ahí, que lo trabajó en el curso y que alguna gente lo puede conocer. Pues ese cuento, ustedes recordarán pues, que comienza precisamente describiendo que Gregorio Samsa se despertó, convertido en un bicho. Entonces dice Zuleta, pues o usted interpreta o cierra, porque si no, entonces va a decir, no, eso trata de que se convirtió en un bicho. Y le pasan un montón de cosas con la familia, porque como es un bicho, no saben qué hacer con él. Zuleta ahí pide una cosa que él llama la suspensión del juicio. Y es... discúlpame, es tremendamente difícil también. ¿Cómo? ¿La suspensión del juicio? Es tremendamente difícil. Sí, sí. Porque, claro, vos dijiste, es que interpretar es muy difícil. Y uno puede abrir a Kafka y decir, ¿esto para dónde va? Y la suspensión del juicio consiste precisamente en decir, yo no sé qué es lo que dice acá, pero tengo la esperanza o la sospecha de que lo que dice ahí es muy importante. Entonces voy a seguir leyendo en función de esa sospecha para no decirle al texto que como yo no entiendo nada, no está diciendo nada. Sino más bien que lo que me falta es yo ponerme a la altura de eso. Esa suspensión del juicio sirve mucho también precisamente para que el texto aparezca como alteridad precisamente. Porque si uno lo juzga de antemano, puede precisamente reducirlo a la interpretación que uno le sirve fácil y no a algo más. Entonces si uno coge a Kafka y no suspende el juicio en ese sentido, puede decir, no, claro, ya entendí, esto es un bicho y ya se acabó. Pero si uno tiene la sospecha de que Kafka es mucho más profundo, y que le está hablando es a lo más íntimo de uno, esa interpretación no sería válida. Y poder intentar buscar otra partiría de esa sospecha, que permitiría pues lo que digo pues con la suspensión del juicio. Ese otro lector que es capaz, ya no, que no reduce el texto a hacer una narración de una historia cualquiera, pues como la de del señor que mató a la viejita en Crimen y Castigo, que es capaz de poner el texto en relación consigo mismo, de leer a partir de una pregunta, de suspender el juicio. A mí me parece que puede llegar a quedar en un estado de suspensión. Porque yo no diría, y a veces pareciera pues que Zuleta sugiere eso, pero me parece pues que ahí habría que hacer la crítica, o en todo caso leerlo un poquito mejor, que no necesariamente uno al enfrentarse pues, como una verdad propia, haber comprendido ese texto, y por ahí de hecho haber comprendido un problema de uno necesariamente tenga que cambiar, pues o se transforme en consecuencia, porque yo creo que en el ser humano existe el cinismo, la represión, volverse a decir mentiras, etc. Entonces por eso digo que queda como en una suerte de estado de suspensión, en el que va a tener que tomar una decisión, y ya esa decisión no depende del ejercicio de la lectura, ni de que uno sea muy bien interpretado, sino yo creo que ya hay un ejercicio pues como de valentía, pues, y de soportar una angustia, porque en todo caso esa transformación significará uno atreverse a morir, pues, atreverse a dejar de ser lo que era antes de leer ese texto. Y me parece que ahí estarían esos 2 tipos de respuesta, o me transformo en consecuencia,
o reprimo ese asunto, me olvido o me hago el cínico, pues que el cinismo en el ser humano siempre va a existir. Zuleta lo dice, bueno, yo creo que por ahí para no enredarlos con la otra cita. Sí, yo también pienso que no necesariamente la lectura interpretativa en el sentido fuerte de la palabra de interpretación, porque todos los seres humanos, pues en tantos seres del lenguaje, interpretamos. Aquí incluso a propósito pues del código interno del texto, corresponde desentrañar qué es interpretación pues para Zuleta, que precisamente es descifrar el lenguaje interno de un texto a partir del cual los términos pues cobran sentido. Pero aunque la concepción de la lectura esté animada por una transformación, hay un enfoque ético en la concepción de la lectura de Zuleta necesariamente, un enfoque ético y político, el camino no es tan fácil, pues esa promesa es perdible, esa promesa es escurridiza, no obstante pues está ahí. Y creo que es difícil porque si bien el impacto de una palabra puede trastocar el viejo orden desde el cual uno estaba pues haciendo y pensando la vida, dar el paso, como decía Santi, a partir del cual uno sea consecuente con aquello, ya es bastante complejo. Y efectivamente pues uno podría reprimir. En estos días vos me hablabas de una cita de Zuleta, que uno a la realidad se adapta, pero la verdad o lo transforma uno o uno reprime. Pero uno no se puede adaptar a la verdad. Pero uno no se puede adaptar a la verdad. Entonces, claro, yo sí creo que la lectura de Zuleta está de cara a decirnos verdades, pero no necesariamente porque ellas aparezcan seremos capaces de transformarnos en consecuencia, porque puede pues el ser humano aparecer con muchos mecanismos para huir de aquello pues que el texto le dice. No obstante, con tu pregunta, como ese nuevo lector, que incluso es un nuevo lector que emerge en gracia a muchas cosas, la paciencia, como vos decías, ese ser capaz de habitar el enigma, yo no estoy entendiendo, pero quizá entenderé, ese lector que concibe que su vida puede implicarse a partir de la palabra del otro, de esa alteridad que es el texto. Bueno, ahí hay como varias caracterizaciones de ese lector. Uno creería que lo que sale es o un nuevo ciudadano quizás, o un nuevo amante, o un nuevo amigo, o una nueva madre. O sea, eso es lo bello con Estanislao Zuleta, que del lector, el lector deviene en ciertas posiciones individuales y sociales en las cuales pues nos movemos. Y yo lo cierro con un ejemplo. Pues en mi caso, bueno, yo soy madre, leer textos sobre feminismos o leer textos sobre la historia de la maternidad, si uno los lee con la pregunta pues del cuestionamiento a las maternidades que se dan en el seno del patriarcado, eso necesariamente tendrá que ser un desgarramiento, porque incluso es la interrogación a las formas tradicionales de ser madre, textos como El segundo sexo, bueno, tantos textos que interrogan las formas tradicionales de hacer la maternidad, y si uno está implicado ahí, en este caso está implicada ahí en esas interrogaciones, o sale alguien que huye, o sale alguien que debe ser otra madre y otra mujer necesariamente. Y bueno, ahí alguien podría preguntar que dónde quedan las determinaciones sociales, que dónde quedan las determinaciones económicas y las determinaciones materiales, y aunque eso sea cierto, eso nunca podrá ocultar, por más determinaciones que haya, que los desgarramientos se pueden dar y que uno estará de cara a hacer algo con ellos. Sí, y muchas gracias pues por la claridad, sobre todo, y para mí, que me puse igualmente como de ejemplo, ¿cierto? Con ese procrastinar, con ese lector fácil,
Y a mí me cuestiona mucho una cosa, sobre todo con Zuleta, cada que me acerco a él, me acerco también con un amor por allá gustoso, pero también odioso, porque me dicen en la cara muchas cosas. Y ahorita hablábamos de un asunto tenaz cuando uno lee a Zuleta o cuando lee muchos otros textos, que es que uno se interroga también a sí mismo con esos asuntos, y eso no es muy cómodo. Uno se incomoda también con esos asuntos. Pero quería, precisamente porque ahorita mencionaron esto de consumir información, me gustaría mucho que escribiéramos qué es consumir información, porque se supone no, lo veo ahí en un apartado, ese consumir información va con ese lector fácil precisamente, ¿cierto? Con ese lector fácil que puse de ejemplo, que me puse de ejemplo ahora. Y sobre todo un lector que parece más de ahora que nunca, ¿cierto? Pues no sé si, no sé, puede ser por el tiempo, por este vivir rápido, por este consumir rápido, cosas ligeras, ¿cierto? No detenerse, no interrogar. Entonces, podemos hacer una descripción que yo ya hice ahorita, pero quiero escucharla en ustedes más o menos, porque yo ahorita realmente lo que hice fue escribirme a mí como lector fácil, de ese tipo de lector. Sí, yo lo plantearía, lo definiría a él mismo, pero también en contraposición al otro lector, por decirlo así, pues. En ese texto de Zuleta uno encuentra adjetivos que se contraponen y que marcan precisamente una diferencia entre los dos tipos de lectores, por decirlo así. Tenemos el lector fácil y el lector difícil, por decirlo así. Del lado del lector de la dificultad o el lector difícil para los textos difíciles, estaría los adjetivos del trabajo, de leer a la luz de un problema, de la interpretación fuerte en el sentido del término, pues dice Zuleta, en el sentido fuerte del término. Está también la angustia, pues, esa incomodidad que vos decís, pero creo que también está la verdadera felicidad. Porque en Zuleta el trabajo está hecho de esas dos cosas, de dicha y felicidad. Y el pensamiento, pues. De angustia y felicidad. De angustia y felicidad. Angustia porque uno se pone en juego. Uno solamente puede angustiar en donde se pone en juego. Y de felicidad porque cuando logra eso que te pone en juego, solamente puede venir la verdadera dicha. Uno lo puede poner en el caso pues, de un amor. Si yo voy a salir con, no sé, una muchacha que me gusta simplemente, si me dice que no me incomoda pues mucho, y bueno, dice, no, listo, la próxima será, etc. Y tampoco me siento muy mal, pero si yo ahí me estoy poniendo en juego y digo, ese es el amor de mi vida, lo que sea, sí. Viene la verdadera angustia, pues, porque fallar sería muy duro, pero vendría la verdadera felicidad porque te estás poniendo en juego ahí, pues. Y así, pues, uno también puede amar autores, etc. Entonces, si es del lado de ese lector tenemos a esos adjetivos, por el otro lado del lector fácil tendríamos el consumo, la pasividad, el aburrimiento, pues, hay veces, o el entretenimiento, el olvidarse de sí y el informarse. Ese informarse se contrapone en el otro lector que me faltó decirlo a formarse. Informarse es diferente de formarse. Entonces, ¿cómo hace Zuleta el asunto? La lectura, por lo general, cuando nosotros dijimos, la lectura es trabajo, ahí mismo ya entramos en contraposición porque uno dice, no, la lectura es descansar. Diversión. Eso, diversión, olvido decir. La hamaca. Ajá. Sí. Cuando dice que, claro, que el que dice que la lectura es trabajo, al que le dicen que la lectura es trabajo y lo toma bajo esa manera es porque entonces tiene la lectura precisamente como una actividad, sí, pero que no requiere mucho esfuerzo, dado que vas a consumir información, es decir, te van a decir que te van a contar una historia, lo que sea, y vos la vas a recibir a modo de información. Más o menos así también uno estudia en la universidad. Uno se lee un texto, se aprende las fórmulas, pues yo me aprendía las ecuaciones, no sabía eso, la trascendencia filosófica que podía tener,
por ejemplo, pues una cosa tan sencilla en ingeniería como un factor de seguridad pues que tiene un trasfondo ético importantísimo, simplemente se reduce a aprenderse. Entonces ya tenés esa información para luego volcarlo, por ejemplo, en un examen, porque lo que le evalúan a uno es qué tanta capacidad vos tenés como de pasar información. Tanto así que, como dice Zuleta, a uno se le olvida después de hacer el examen, porque tiene la capacidad de olvidarse de lo que no tiene que ver con uno. Entonces ese sería más o menos el consumo de la información. Mira que cuando yo leo bajo esa forma, a mí me cuentan. En cambio, si yo tengo que interpretar en el sentido fuerte del término, es decir, ser un lector difícil, a mí no me cuentan. Yo tengo que hacer un trabajo para ver qué dice ahí. Es decir, el trabajo no lo hace el texto ni el que escribió y yo paso los ojos, sino que el trabajo lo hago yo. Y ya informar es diferente de formar. Informar es más o menos fácil y por eso uno lo puede preparar un montón de exámenes, de cosas dificilísimas que hubo un montón de gente que se demoró años para poder tirar una ecuación, uno no se la aprende, porque precisamente uno no tiene que incorporar eso en su ser. Cuando uno se forma a la manera de Zuleta, pues de la lectura, dado que tiene el texto como una alteridad y se pone en juego pues las propias concepciones que uno tiene, uno no tiene que justaponer lo que ya sabe con lo que está leyendo y guardarlo en donde sabe que en la memoria, sino que como lo que le está leyendo puede estar en contradicción con lo que usted es, y usted es las concepciones desde las que vive, desde las que se representa a sí mismo, a los otros, al mundo. En Zuleta dice él, uno tiene que hacer un doble montaje en la formación, un doble juego, perdón, sea un doble tiempo. Desmontar precisamente, por ejemplo, lo que yo creía que era trabajar y que era ser un adulto, pues, y que era la vida, pues, ganar plata y eso. Tengo que desmontar eso para ir montando esa otra forma, por ejemplo, que dice Zuleta, que es que trabajar es la dicha y la angustia. ¿Qué es eso? Por eso él dice que, claro, se tienen que dar en tiempos distintos y vos no puedes pretender leer para formarte con la rapidez que se exige en ese momento de la lectura para informarte. Bueno, sí, haría como ese paralelo ahí para responder. Que yo creo que es muy importante preguntarse por qué el lugar de la lectura como consumo de información. Y si bien ya algo hemos dicho, y si bien esto puede sonar muy manido, pues porque incluso está como a la vista de todos, pero no necesariamente pues lo que esté a la vista de todos es algo que estemos reflexionando pues con profundidad, y es que si lo que interesa, como decía ahora, es calificar una fuerza de trabajo que salga a venderse al mercado, pues obviamente pues lo que importa ahí en términos de concepción de la lectura es el consumo de información. Sí. Porque a más información, más calificación. A más información podrás entonces desempeñar determinados procesos que, como decía Santiago, pueden incluso estar en paralelo con lo que uno es. O sea, no estar trastocando nada de la propia vida, sino que uno es un trabajador profesional por un lado y todo lo otro lo lleva como por otra senda y no tiene pues un relacionamiento, esas dos dimensiones de la vida. Y a mí también me gustaría mencionar en ese consumo de información que está muy parapetado o tiene como asidero suyo, mejor dicho, en una concepción educativa donde precisamente se cree o que los libros o un docente pueden transmitirle un saber al otro que es igual a transmitirle una información. Entonces, o la palabra divina del texto o la palabra divina del docente será suficiente para que o mediante la lectura o mediante la escucha, eso otro pase a mí. Y Zuleta lo que nos está diciendo con esta lectura como trabajo, esta lectura formativa, es que, ojo, que incluso puede ser que no te estés implicando con nada de lo que viene o del texto de la palabra del otro, porque lo que estaría apareciendo ahí es que no hay una implicación verdadera. Entonces,
casi que el consumo de información es sepultar esa verdad, de que yo no estoy implicada o implicada. Entonces, aprendo de memoria, luego lo digo, lo aplico, lo llevo a cabo en una determinada profesión o lo llevo a cabo en un examen, pero eso no está dando cuenta de qué tan implicado o implicada se encuentra uno con respecto a eso que ha recibido. Sí, porque lo de la formación en última instancia está refiriendo a la vida que uno está haciendo, es decir, uno se formó, si la forma de estar en el mundo, de relacionarme con los otros, conmigo mismo cambia, pero yo puedo informarme de las ecuaciones que tengo para el examen mañana, alguna cosa, y seguir haciendo la vida pues como la vengo haciendo, no tiene que haber una transformación. Y esto también cabe para los saberes sociales y humanos, es decir, vos podés estar estudiando los asuntos más trascendentales en términos de la política, en términos de los problemas de género, bueno, tantos problemas pues que se pueden estudiar desde los diferentes saberes sociales y humanos, y puede pasar lo mismo, sí, que eso sea pura información y no más, que no esté concernida pues tu vida ahí. Me pareció fuerte eso último que dijiste, pues me tocó el asunto de sepultar esa verdad tenaz, ¿cierto? Porque uno hay veces piensa que está haciendo cosas muy bonitas y lo que realmente está haciendo es precisamente lo que dijiste, sepultar esa verdad. Y cuando dijiste que le entregaba uno al otro, inclusive por ahí hay un apartado, creo que es de Zuleta, estoy casi seguro que es Zuleta, que el estudiante quiere todo ya, démelo. ¿Cierto? Como el receptor de algo, el ¿cierto? tetero de la cultura. Eso, el tetero fuerte. Me acordé precisamente de eso, que el estudiante, uno, inclusive también, para no hacer señalamientos que también le caigan a uno, pero también recibe cosas sin mayor esfuerzo, hablando obviamente de ese lector fácil, regresando a él, autoflagelándome o flagelándome si se quiere. Me están haciendo unas preguntas los compañeros de club de lectura para que se las traslade a ustedes, entonces con mucho gusto y un saludo para ellos. Me preguntan por qué tenemos tanto miedo de pensar autónomamente. Lo que pasa es que pensar por ejemplo, pues para Zuleta, que se inscribe en una concepción pues filosófica, no solamente del racionalismo, sino incluso pues dentro de Nietzsche, Marx y en el psicoanálisis, pensar para él se diferencia de reflexionar o de razonar incluso. El pensamiento en Zuleta tiene que ver con esto pues precisamente que estamos hablando, y es poder uno arriesgarse a llegar a la conclusión que sería un sentido inédito para sí mismo. Y por eso él dice que a uno, nadie puede hacer un plan para pensar, como nadie puede hacer un plan para hacer una aventura inédita, porque no sería aventura. Entonces el pensamiento, como lo están planteando ahí, es tan difícil pensar autónomamente porque es precisamente un riesgo. Si usted se pone en esa tarea, puede ser que llegue a cosas muy duras con respecto a sí mismo, que usted no sabía de sí. Y asumir ese riesgo que conlleva una angustia y también una soledad, el sentido de que es que vos ahí tienes que pensar solo, nadie puede pensar por vos. Es evidentemente costoso, pues, y más fácil es que alguien me diga qué tengo que hacer, que alguien me dé las respuestas previas, que alguien me diga de dónde vengo, qué carrera tengo que hacer, cuando me gradúe, qué carro tengo que comprar y más o menos cuáles perspectivas tengo que hacer en la vida, cuáles son las mujeres que van a gustar, y se acabó. Y ahí uno se libra de la responsabilidad porque en última instancia uno no está decidiendo, sino que están viviendo pues por uno. Ya pensar la vida implicaría no solamente el riesgo de decirse cosas pues que uno nunca se ha dicho, llegar a conclusiones, sino de equivocarse y de tener que asumir la responsabilidad también de haberse equivocado. Yo lo vería por ahí. Yo creo que esas son las principales dificultades pues para eso de pensar por cuenta propia, pues que pide Kant,
porque lo pide, pues, pero sabe que es muy difícil. Claro, Y es que intriga. incluso a propósito de riesgos, uno, pues las pocas veces que a uno le ha acaecido la experiencia del pensar, que yo creo que es una experiencia inhabitual, Sí, uno insiste en que le acaezca, pues porque eso es otra cosa, eso le pasa a le uno. pasa a uno, no es como, pues uno dice me voy a poner a pensar, ¿cierto? Es una expresión coloquial, pues, Sí, pero a uno la verdad le pasa. Lo asalta, como dice Nietzsche. Y ese asalto puede producir terror, porque ese asalto puede ser, me voy a divorciar, ese asalto puede ser, me voy a cambiar de partido político, qué sé yo, A cambiar de voy a cambiar de carrera, ese asalto es, tengo que romper con esta amistad, o sea, es una amenaza contra uno, en claro. últimas ese asalto que claro, puede prometer nuevas cosas, pero aunque haya la promesa de otra cosa, pues el terror y el espanto del momento no desaparece. Es que por eso yo decía que es que usted no puede hacer un plan, porque si usted se hubiera quedado, iba a llegar allá, no arranca. Usted no sabía a dónde iba a llegar. Mejor uno no arranca. Okay. Buenísima definición. Ahí veo que hay también una cuestión de un combate interno constante, ¿cierto? Con ese proceso del pensar. Me están preguntando también por aquí cuál es el texto que más le gusta y por qué, o si es del caso, el que más les incomoda, que básicamente pues sería más o menos lo mismo. ¿Pero de Zuleta o en Ay, general? ay, De Zuleta. De Zuleta. Por lo menos a puede mí ser también el que más les tocó. pues a mí uno de los libros, aunque aquí lo digo como por la sensación que me dejó, porque lo leí hace muchos años, porque se me empiezan a decir qué dice, quedo ahí como un poco descolocada, sino más bien como que uno siente, es que tengo que volver a ese libro, algo pasó ahí muy importante y es el texto pues de Lógica y Crítica. Creo que es un texto bellísimo, son los comentarios a Aristóteles y a Platón, y creo pues que esa palabra precisamente busca constantemente interpelarlo a uno. Y hay un texto que a mí no me cuadra del todo, que es el del pensamiento psicoanalítico, más allá pues de mi amor al psicoanálisis y de que sabemos pues que Zuleta fue un gran lector de Freud. Ese libro pues adolece en términos editoriales de ciertas cosas que creo que dejaron un poquito desnudo a Zuleta a los ojos de los otros. Entonces, sí, como que uno lo lee y uno dice, bueno, aquí falta organizar ciertas cosas pues que uno sabría que Zuleta habría pues manejado con mayor cuidado. Yo no Santiago, sé. ¿tienes algún texto? ¿Cómo? ¿Tienes algún texto de Zuleta que te haya tocado, que te haya oído harto? Yo creo que la introducción que él tiene en un texto más grande, que se llama La montaña mágica de la llanura prosaica. No todo el texto, sino la introducción, porque precisamente tocaba ese tema del trabajo. Y para mí fue muy iluminador, porque precisamente yo tenía un problema con el trabajo, pero yo no me consideraba pues, como un perezoso, una cosa, y yo, pues, que el problema no es de pereza, no lo quería cargar yo como una culpa, porque por lo general lo que pasa es que cuando uno está tan solo frente a los problemas, en general, si uno está descolocado con eso es porque uno es raro, pues, si tiene un problema. Y a mí eso me parece muy grave porque termina uno culpando, ¿sí? O sea, que yo soy un perezoso, o sea, que si a mí no me gusta trabajar, entonces, ¿qué? Y a mí eso no me cuadraba porque yo la carrera que hice, yo la amé mucho, pues, y la sigo amando por lo que sé. Entonces, Zuleta me permitió saber que el problema en el que yo estaba no era mío en exclusividad, sino que yo lo podía compartir en términos de una época. Lo voy a compartir con un personaje ficcional que se inventó un señor que se llamaba Thomas Mann. Y no solamente lo podía compartir, sino que lo podía pensar y sacarlo de una forma culpabilizante y más bien mirarlo en una perspectiva de histórico-social e incluso pues en relación con el deseo. Entonces ese texto sí para mí sería
tal vez el que más me ha tocado. Una cosita chiquita y ahí, yo sé que este texto es muy recomendado, pues ya si nos piden recomendar, pues uno empezaría a decir arte y filosofía, bueno, empezaría a sacar Sí. tantas bellezas pues que tiene este hombre, pero yo recomendaría volver a leer El elogio de la dificultad. Sí, eso es muy Es un bueno. texto muy sorprendente y hay un análisis que hace el profesor Alberto Valencia sobre cómo se construyó el elogio de la dificultad. Y una de las cosas que más me ha impactado el pensamiento de Zuleta, o sea, así como recuerdo con mucho cariño lógica y crítica, recuerdo con mucho cariño el elogio de la dificultad y el final del elogio. Ah, sí. Hay un concepto que usa Zuleta ahí que se llama el de la reciprocidad lógica, que para mí es muy importante porque Zuleta pone ante los ojos que uno tiende a moverse en el juicio que hace con respecto al otro, nombrándolo como intención suya. Ah, es que si esto pasó es porque usted es un culpable, usted es malo, usted es perverso, vamos, ustedes, pasémoslo a la palestra, perdona, al patíbulo. Pero si es uno es preso de las circunstancias. Es No, que es que no yo puede hacer otra no podía hacer cosa. otra cosa, no fue intención mía, fueron las circunstancias. Es muy interesante porque llega Zuleta, te pone ante esas dos respuestas y te dice, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Porque son las dos vías que por lo general tomamos. Hay que ser consecuentes. Y es muy interesante porque como Zuleta va a interrogar pues mucho la conciencia, el individuo como dueño de sí, etcétera, etcétera, lo interroga mucho precisamente en la capacidad que uno tenga de hacer el análisis de las relaciones con los otros y en los fracasos de esas relaciones y uno como las asimila. Uh-huh. Sí, yo creo que para mí el elogio de la dificultad y sobre la lectura, pues precisamente por lo que dije al principio, que realmente me tocó demasiado la experiencia que les conté precisamente la de Antioquia, y porque son dos textos que yo noto que tocan mucho en las inducciones con los jóvenes cuando entran a la universidad. Yo normalmente trabajo algo de los dos textos muy por encima por obvias razones, no tengo tanto tiempo, pero ellos lo bonito es que ellos van y empiezan a explorar a Zuleta precisamente por eso. Y se quedan y me dicen, mostrame más referencias sobre Zuleta, contame cómo puedo acceder a este pensador. Precisamente es un gran ayudante, lo que voy a decir es tenaz, pero Zuleta para mí es un gran ayudante en la universidad como promotor de lectura, porque yo menciono estos dos textos y realmente la transformación que veo, o no nos vamos hasta allá, el toque que veo en los estudiantes es muy fuerte. Entonces Uh-huh. es un trabajo muy bonito desde Zuleta, ¿cierto? Entonces precisamente por eso con Fernando González es uno de los pensadores que yo más quiero precisamente por el trabajo que hago, que es animar a la lectura. Me lo hacen muy fácil, si se quiere, ¿cierto? Sí, sí. Zuleta y me lo hacen, me lo ponen ahí, pues, como para aprovechar esto, porque yo veo inmediatamente el toque, ¿cierto? Y no es que profundice, ya ellos por propia voluntad van y profundizan en las lecturas de Zuleta. Por aquí me están haciendo una pregunta que yo creo que es tenaz, pues no la voy a responder yo, obviamente. Les voy a pasar ese problemita a ustedes. Yo quisiera responderla también, pero prefiero que lo hagan los que son. Entonces dice, ¿por qué es tan vigente el pensamiento de Zuleta en nuestros días? Sí, eso es importante. Y se hace tan actual esa pregunta. A ver, Zuleta, esa pregunta tiene el trasfondo de que precisamente pues, Zuleta no es de este siglo siquiera, Zuleta murió hace 30 años y es realmente pues un intelectual del siglo XX. Y ello haría pues entonces por eso la pregunta válida, en el sentido de que bueno, han pasado 30 años, el siglo XX es muy diferente a nuestro siglo, por ejemplo en Zuleta estaba todo ese, le tocó todo el ámbito pues de la revolución rusa, pues pero el mantenimiento de, entonces, de las dos posiciones en el globo terráqueo,
de una posición de izquierda marcada pues por el socialismo y de la derecha el capitalismo. Y digamos, por ejemplo, eso ya no existe. Precisamente pues en el año en el que se muere también cae el muro de Berlín, y han ocurrido pues muchas transformaciones que a uno le harían pensar que entonces el pensamiento de Zuleta es del siglo pasado. Pero dado que a él también le tocó de todas maneras pensar una suerte de tránsito hacia el final, por ejemplo en el ámbito político para las izquierdas, en el sentido de apostar por ejemplo por una democracia, él en eso sigue siendo muy vigente, porque si para su tiempo eso fue muy sui generis, pues eran pocos los que se atrevían, por ejemplo, para apostar por la democracia como una forma de trabajo y de casi que de revolución en términos políticos, porque la democracia, por ejemplo, estaba pues muy tomada por la derecha. Sigue siendo muy vigente porque ahora, por ejemplo, uno ve que las democracias ya se ponen en juego y se restringen mucho más y ya son más bandera de la gente que quiere transformar o conservar por lo menos lo posible que es transformar. Y al contrario, vemos es un auge en las derechas, pues, por ejemplo, de cosas más o menos fascistas, totalitarias, de restricción de esa libertad, bueno, etcétera. Entonces me parece que, por ejemplo, en Zuleta, la reflexión que tiene sobre la democracia me parece importantísima, porque en este momento se está poniendo pues mucho en juego ese asunto. Y Zuleta también pensó, por ejemplo, a propósito de este país, el problema de la violencia, que pensaría que uno, pues que 30 años después de que él haya pensado sobre la violencia, no tendríamos que pensar más en la violencia en Colombia, y pues, ustedes nos darán que sigue siendo actual, y tal vez en ese momento está más recrudecida que hace 10 años, pues, o algo así. En ese tema él también sigue siendo pues muy importante, y especialmente en una posición política que él tiene con respecto a las luchas políticas, a los que no estamos de acuerdo con esto, de no hacernos ilusiones pues como de que vamos a llegar a una suerte de paraíso, sino una defensa de que hay que valorar la dificultad y que la dificultad y el conflicto es propio de la condición humana porque no estamos hechos para armonizar. Y de allí antes una defensa, por ejemplo, de Kant y de las formas de la democracia y del diálogo, de darle lugar al otro. Todo eso me parece que sigue siendo muy importante. Y lo mismo, pues, ya pasando pues como de ese ámbito muy político, el ámbito de la educación, ¿no? Me parece que también sigue siendo pues totalmente vigente la crítica que él hace al modelo de escuela y la propuesta que hace entonces de una educación filosófica que tenga en cuenta al que se está formando, y en ese sentido pues también ya en el ámbito cultural de esa defensa que le hacía a él y esa difusión de la cultura universal para tener referentes pues también aquí, con los cuales pensar nuestra propia vida. Yo creo que eso también sigue siendo pues muy válido. Yo solamente quisiera decir, a propósito pues de la lectura de los libros, que hay algunos libros algunos textos pues que nos ayudan a pensar eso. Ahorita yo mencioné el elogio de la dificultad. Hay un texto, y vuelvo a mencionar pues el texto de Alberto Valencia. Alberto Valencia tiene un texto que se llama Estanislao Zuleta o la voluntad de comprender, y hay un apartadito que se llama El amor, el trabajo y el pensamiento como utopía, a propósito del elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta. Y es muy bello ese texto porque el profesor Alberto lo que hace es desentrañar qué es lo que subyace en ese discurso que ofrece Estanislao Zuleta, y al desentrañar qué es lo que está subyaciendo ahí, pues precisamente es una postura política de Zuleta, es decir, qué pasa después de la caída de los ideales de la revolución, hacia dónde vamos con esto. Y es muy bello porque entonces se trae a colación la posición de aquellos que se plegaron como un cierto cinismo, o que se terminaron adaptando, o que incluso se fueron a la orilla opuesta de aquellos que estaban enarbolando pues la revolución y la transformación social. Y Alberto Valencia dice, Zuleta no cejó en los ideales que aparecían para la época, una vida digna,
justicia, derechos, el derecho a la diferencia, por ejemplo, sino que va a traer a colación otras formas de enarbolar esos ideales, porque incluso una de las críticas que aparece ahí en el elogio de la dificultad es la incoherencia en muchas apuestas y gestas políticas pues, del siglo XX entre los fines y los medios, donde se buscaba una nueva humanidad, pues no teniendo muy en cuenta esa humanidad misma. Y entonces aquí Alberto Valencia dice, bueno, ¿qué es lo que Zuleta sigue enarbolando con respecto a los deseos de la transformación social y cómo lo hace? Y precisamente pues esa gran apuesta es mediante la democracia. Entonces, bueno, yo los invitaría a leer ese texto si de pronto pueden acceder a él. Y el cuaderno número 9 de nosotros se respondió a esa pregunta. El cuaderno número 9 de la colección precisamente pues invitó a 3 personas cercanas a Estanislao, pues su hijo, su editor y un amigo suyo, Eduardo Gómez, y los 3 se dieron a esa tarea pues de responder por la vigencia del legado, y siento que, pues pienso que las perspectivas que cada uno adoptó pues son muy bellas para poder conocer a este hombre. Y con esto concluyo, para mí la vigencia de él está del lado, entre lo que ya pues mencionó Santi, pues yo creo que vivimos una época donde la democracia está sumamente amenazada, y en Colombia ha estado sumamente amenazada. En Colombia sí matan por pensar diferente, o sí matan por enarbolar proyectos que no son los del statu quo, y hace falta pues ese concepto de la democracia de Zuleta como conflicto, como dificultad, etcétera. Pues hay un texto de él muy bello en Educación y Democracia donde él caracteriza la democracia. Entonces, bueno, en tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo, pues ese llamado a la democracia pues sigue siendo muy fundamental. Y ya en términos muy personales, diría yo, pues como una respuesta muy personal, muy visceral, es que Zuleta a mí todo el tiempo me recuerda que no solamente somos individuos de la conciencia, y eso a mí me parece tan fundamental cada vez que él le recuerda a uno que no somos dueños de nosotros, que no somos meramente individuos de la conciencia, cuando devela nuestros dramas precisamente pues porque el inconsciente está ahí empujando, y sin embargo pues llama a la responsabilidad con respecto a eso. Y me parece muy bello porque creo que aparte de que los tiempos son muy oscuros por la amenaza a la democracia, también son muy oscuros porque hay un moralismo muy tremendo que está cabalgando entre nosotros, y que también puede hacer mucho daño. Y la articulación pues que hace Zuleta entre el psicoanálisis y el marxismo permite que veamos las relaciones entre los seres humanos de manera más compleja. Sí, yo pienso que yo no puedo hablar también sino desde la visceralidad en este momento y desde lo que he visto en las transformaciones en los clubes, en las inducciones. Yo diría que para mí el pensamiento, la vigencia del pensamiento de Zuleta está en precisamente eso, en mover, en incomodar, ¿cierto? En todavía coger al sujeto de hoy, y porque lo he visto, ¿cierto? Eso es lo que veo yo en la universidad, cuando precisamente los estudiantes se acercan a la lectura de este pensador, que se mueven, que buscan, que quedan inquietos, y eso me parece increíble, precisamente porque yo sé a dónde puede llegar la lectura de Zuleta. Entonces, ese camino me parece muy agradable, me parece que es el que es, y en ese sentido pienso que esa es la vigencia, para mí, desde la visceralidad del pensamiento de Zuleta. Por aquí me están preguntando qué es el CES desde hace rato. ¿Qué es el CES? Esa no la saben. Esa no la saben. El CES. ¿Usted quiere decir que es el CES? Bueno, CES son las siglas de Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Sí. Es una organización social de aquí de Medellín, pues, que existe pues ya hace 5 años, y que Daniela dirige, de la cual pues yo también hago parte.
pues, dentro de esa organización tenemos como varias visiones, pues, o propuestas, propósitos que lograr. Pues una tiene que ver con la de el rescate, la difusión y el mantener vivo el legado de Estanislao Zuleta. Precisamente hablando pues de la vigencia de él, de esta manera se necesita, me parece a mí, un acompañamiento institucional, en este caso pues de una organización, para mantener vivo eso, pues. Pero también hacemos un trabajo pues en la divulgación de las ideas, de obras de literatura, pero también pasamos pues, por hechos históricos, por filósofos, por pensadores. Y tenemos, bueno, esa difusión la hacemos mediante conversaciones, por lo general han sido en la Biblioteca Pública Piloto. En este momento la estamos haciendo vía virtual y nos pueden encontrar pues en las redes sociales, en YouTube, como Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Y también ese ámbito pues de la divulgación cultural o de esa crítica también que intenta hacer uno a partir de las ideas, de tomar postura frente a cosas con las que uno no está de acuerdo, pues muy en la línea que también hacía Estanislao, de formas en las que se hace la vida que me parece que le restan, pues, formas muy desde la propuesta que hace el capitalismo, o sea, pues por el consumo o la reducción al trabajo simplemente, etcétera. Tenemos entonces también una publicación seriada que se llama Cuadernos del CES para la reflexión y la crítica. Esta publicación seriada lleva ya 10 números y en ella hay ensayos, sean de interpretación de obras o ensayos de crítica, pues también, en donde por lo general intentamos pensar algún problema, llámese el dinero, el amor, el matrimonio, el trabajo, la muerte. Y bueno, ya como les dije, ahorita en el año pasado, en diciembre, noviembre, publicamos el número 10. Y también tenemos un sello editorial, donde publicamos ya una novela de un amigo, Estanislao Zuleta, que se llama Eduardo Gómez. La novela es pues, muy autobiográfica, está pasada por todo ese contexto de la Colombia de medio siglo y un poco más allá, y pasada precisamente por la amistad que tuvo Eduardo con Zuleta. Bueno, y la última acción es la que tenemos una escuela de pensamiento crítico en donde pues, quien quiera inscribirse simplemente nos escribe al correo y ahí leemos literatura, leemos teoría social crítica, por llamarla así. Pues en este momento, por ejemplo, estamos pensando el tema de la ideología a partir de un autor que se llama Althusser, y leemos también psicoanálisis. En este momento vamos a intentar leer a Lacan, que eso es muy difícil, pero vamos a hacer el intento. Pues vamos a prender la luz que nos estamos en este momento desvaneciendo en la oscuridad. Sí. Bueno, a mí bueno, si me preguntan por el CES, yo puedo decir que nosotros apostamos por unos sueños que parecieran algo anacrónicos para la época en la que vivimos. Cuando Santi dice que tenemos 3 acciones, nosotros tenemos 3 líneas de acción. Por ejemplo, la línea de acción que es la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico, nosotros apostamos a 2 cosas que disuenan con la época. Una es la formación para pensar la vida y para implicarse como ciudadano en el seno de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Sí, no es una formación de títulos ni nada, ¿no? Sí. Ahí es, pues incluso es una escuela muy bella porque no pide prerequisitos. O sea, bueno, ¿cuál es el prerequisito? El prerequisito es tener en alto valor el trabajo colectivo, es considerar que la formación puede ser una apuesta común, es decir, que si estamos de cara a una pregunta, pues es importante que todos estemos en una posición activa ante ella y hagamos el trabajo
de intentar pensar esa pregunta, no para la erudición, sino porque tenemos la esperanza de que esa pregunta va a forjar una posición más cualificada de parte nuestra como ciudadanos y como amantes y como amigos y bueno, los lugares que podamos tomar en el seno de la sociedad. Entonces, bueno, por eso es como un sueño anacrónico, de que es un sueño griego, de que el saber sea un saber para vivir, pero a su vez articulamos saberes, es decir, hay una contraespecialización, un estar en contra de la especialización, porque precisamente basados en el legado Zuleta nos interesa articular diferentes saberes, por ejemplo el del marxismo y el del psicoanálisis, porque así como consideramos es fundamental pensar el modo de producción capitalista y las determinaciones que este genera sobre todos y sobre todas, pues también nos importa pensar la estructura subjetiva y pensarlo para mirar cómo se articula la complejidad social y la complejidad subjetiva, bueno, la filosofía, la literatura e incluso algunas de las muchachas hemos estudiado pues feminismo para también tener esa partecita ahí, aunque no fue de Stanislao Zuleta. Entonces, tenemos pues como esos dos sueños que digo parecieran disonar pues con la época. Y en la segunda línea de acción, que es de formación ciudadana y debate público, los conversatorios que mencionó Santi, que hemos hecho pues con la piloto, ahí ha estado diálogos en la ciudad, conmemoremos, ahora está pensar lo humano, ahí también pareciera haber algo que no es lo hegemónico, o mejor lo dominante, y es que nosotros creemos en la disputa ideológica, incluso aunque sea una tarea muy difícil en estos tiempos, muy difícil en estos tiempos. Entonces, para nosotros es muy importante la disputa ideológica porque creemos que la ideología hace de pegamento a las estructuras de poder. Es decir, las concepciones, las valoraciones y los ideales reproducen el orden de poder patriarcal, reproducen el orden de poder de clase y reproducen el orden de poder del racismo. Hay unas ideas, unas concepciones que sostienen eso y que incluso pues se vuelven actos, se vuelven prácticas. No son pues como ideas flotantes, sino ideas hechas carne, encarnada. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante esa disputa ideológica, es decir, hablamos con el sueño de tener efectos en la manera pues en cómo piensa y se posiciona el otro. Y ahora pues con nuestro sello editorial pues tenemos la esperanza de poner a circular hombres y mujeres que han salido, que son muy potentes, que son muy importantes, pero que han empezado a salir de circulación. Entonces una especie de recuperar pensadores clásicos y universales, pensadoras clásicas y universales, Maravilla. Y soñar con el acceso pues al libro también, o sea, sostener la importancia pues de que el trabajo debe ser remunerado, pero a su vez que haya una posibilidad del acceso al libro, porque en Colombia está muy vedada esa posibilidad, pues, y sobre todo para muchos jóvenes que pareciera ser que los precios pues de los libros nos hacen imposible pues el sueño de tener una biblioteca. Entonces, bueno, por ahí también como ese deseo de decir que el conocimiento no está encerrado tras los barrotes pues de las instituciones académicas oficiales, sino que es un patrimonio de todos y de todas. Yo les debo agradecer primero porque, pues primero por el espacio que nos están brindando hoy y segundo por otra cosa que ustedes mencionaron ahorita, por la labor que está haciendo. Ese es precisamente, por aquí tengo uno de los cuadernos de ustedes, tengo varios, pero esto lo tengo más a la mano porque precisamente estaba leyendo algo ahorita, me parecen maravillosos. Precisamente eso lo ponen a uno a trabajar. Cuando estábamos hablando ahora de trabajo, me gusta mucho ese proceso de conservación y difusión del legado del pensamiento de Stanislao Zuleta. Lo digo yo que trabajo en una biblioteca. Precisamente ese conservar, sobre todo el legado del pensador Zuleta, me imagino que ustedes en esa consecución de textos de Zuleta tienen algunos inéditos o han sacado algunos inéditos. ¿Estoy diciendo pendejadas o es verdad? Sacamos uno. Sacamos uno en el número 10. Ah, qué bien. Una
una conferencia inédita que él tiene sobre un cuento de Edgar Allan Poe. Yo la vi, ese está en el último número, ¿cierto? Sí, Ese cuento maravilloso del Edgar Allan Poe, del descenso al maestrón, creo que es. sí. Sí, sí. Ah, qué bien, ese es tremendo, ese me lo quiero ya leer. Zuleta hace Entonces, un análisis muy bueno de ese cuento. sí, yo ya leí el cuento, pues lo conozco hace rato, pero precisamente quiero ver esa voz de Zuleta ahí, ¿cierto? Me encantaría ver esa voz de Zuleta ahí. También les quiero decir que este espacio para todos esos proyectos que tienen está abierto, siempre, para lo que ustedes quieran, para promocionar los libros, eso que dijeron, de tanto que me dijeron maravilloso, pero eso que me dijeron de volver a traer el libro y los clásicos, me parece fundamental, ¿cierto? Me parece fundamental precisamente desde el trabajo y desde las falencias que yo veo, desde volver a los clásicos, retomar algunos textos, sobre todo los clásicos, y también lo del libro. Parece maravilloso. Además, me parece que es un esfuerzo titánico el de ustedes, una tarea titánica. Espero que salga muy bien. Y este espacio, entonces, les insisto y les repito, que va a quedar abierto para ustedes para cuando quieran, porque es un placer para nosotros tenerlos aquí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Seguramente por aquí nos veremos porque sí nos interesa mucho. No sé si podemos hacer unas cuñitas. Y claro, las pueden hacer todas las que quieran, de antemano, bien puedan. Pues como dijo Santi, pues nosotros tenemos un sitio web por si desean visitarlo, que es www.ceez, las siglas pues del nombre nuestro, .org. Nos pueden encontrar por Instagram, por Twitter, por Facebook, también por YouTube. También tenemos un canal en YouTube donde pueden encontrar no solo los conversatorios públicos que hemos hecho, sino que, por ejemplo, ahí hay una introducción a Ser y Tiempo que la realizó Santi, hay algunas reflexiones sobre algunos textos de Marx y sobre algunos textos de Freud, pues ahí hay material que puede servir y que incluso pues también es importante para uno escuchar las críticas y las distancias pues que pueda tener con respecto a la propia palabra de nosotros. Y bueno, refrendar que tenemos pues nuestro sello editorial donde estamos vendiendo pues los cuadernos, pero también la novela de Eduardo Gómez. A propósito de que esto es una gesta, pues el CEC tiene procesos de autogestión fuertes, que precisamente pues se basan en ofrecer cursos, en editar estos libros pues que ya hemos mencionado. Y bueno, son como estas formas, estas solidaridades que se enlazan en torno a la cultura, pues que también posibilitan que esto sea posible. Y bueno, también como recordar, pues aquí estamos Santi y yo poniendo la cara, pero el CES pues ha sido una organización construida a muchas manos. Y en este momento pues hay compañeras y compañeros pues que con mucho trabajo voluntario posibilitan pues que este sueño sea posible. Entonces, muy invitados a lo que hacemos. Y muchísimas gracias a vos, Alejandro, y a la biblioteca pues por la invitación. Rico que se pueda ir tejiendo a posteriori pues otros trabajos de manera mancomunada. Seguramente, y yo en lo posible en los grupos he estado haciendo precisamente difusión del trabajo que están haciendo ustedes virtual, ¿cierto? Para que la gente los conozca, porque me interesa bastante esa difusión del pensamiento de Zuleta y me interesa bastante cómo lo están haciendo. Yo me imagino que cuando todo esto merme, la gente va a poder asistir al sitio, ¿cierto? Me imagino. Pero nosotros no tenemos sede en este momento. Todavía no, todavía. Por el momento, porque me estaban preguntando acá que dónde están ubicados. No. Nosotros no tenemos sede. ¿Sabes cuál era nuestra sede? Los salones de la Universidad Nacional. Qué bien. La Universidad Nacional nos prestaba sus salones para poder sesionar allí. Entonces, digamos que por el momento esto es virtual. Por el momento es virtual, y si llegase pues a llegar ese maravilloso momento de poder ir al otro en términos presenciales, pues nuevamente nosotros haríamos gestiones con los espacios públicos, la Universidad Nacional, la Piloto,
pero obviamente pues dejaríamos expuesta la información para que las personas pues puedan saber dónde estaríamos haciendo nuestras cosas. Discúlpame, Daniel, ahorita el canal de YouTube, ¿ustedes cómo lo encuentran? También me están haciendo esa pregunta por acá. Pueden poner Centro de Estudios Estanislao Zuleta, a ver si les sale. Sí, Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Sí. Bueno, reitero mis agradecimientos a ustedes por la disposición que tuvieron para con la biblioteca, para con la universidad, y reitero la invitación a que sigamos haciendo este tipo de alianzas, si se quiere, para precisamente eso, para divulgar el pensamiento de Zuleta y para, por medio de Zuleta, como dije al principio, llegar a muchos otros pensadores, muchos otros escritores y participar de esta maravillosa quijotada que es precisamente hacer estas divulgaciones. Entonces les agradezco mucho a ustedes dos, al CES, por todo lo que han hecho por la comunidad y por nosotros también hoy, que es hablarnos precisamente de la lectura. Un abrazo muy cordial y nos estamos viendo. Alejandro, una última cosita, les puedo dejar el Claro. número del CES. Nosotros no tenemos sede, pero sí tenemos número. Por favor, si dale. Algún interrogante es 320-687-5921. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos pueden escribir ahí. Listo, Daniela. Muchas gracias. A vos. Bueno. Que Cualquier estén cosa bien. ya sabe, por aquí estamos. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Hasta luego.